Expectante como todos, imagino, para saber qué va a ocurrir a partir del domingo, cuando decaiga el estado de alarma. ¿Qué espera? Bueno, fíjate que ayer mismo, pues echaba una cerveza y me preguntaban, bueno, tú ya sabrás, tú primera fuerza de la oposición ya sabes lo que va a pasar. Y digamos, pues no tenemos ni idea. Y esto es un poco lo que primero quería decir, que esto es algo que ya lo sabíamos desde octubre que iba a ocurrir. Y nos sorprende que estemos hoy ya viernes y que no sepamos lo que va a pasar a partir del lunes, ¿no? Yo creo que eso hay que criticarlo, esa improvisación y demás. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno... ¿Qué le gustaría a usted que pasase, teniendo en cuenta la situación de la pandemia todavía con cifras muy preocupantes? Bueno, a mí me gustaría que primero en todo este tema de la pandemia se hubiera hecho de otra forma. Es decir, nosotros, por ejemplo, nos dispusimos, desde el primer día dijimos que estamos dispuestos a colaborar. Creo que era un tema que afecta a todo el mundo, a todos y todas, que debería haberse hecho de forma más colectiva entre todo el mundo, no como se está haciendo, de forma unilateral. Eso es lo primero que me hubiera gustado, ¿no? Y luego lo segundo, pues bueno, ahí se mezclan, creo que hay que seguir siendo responsables, porque la situación, desde luego, en el País Vasco es de las peores del Estado, incluso de Europa, y también de alguna forma, pues bueno, es evidente que todos estamos cansados ya y cansadas, ¿no? Llevamos mucho tiempo, tenemos ganas de disfrutar, pero nos ha ocurrido ya en lo que vamos de estos meses, que a veces por querer adelantarnos, pues luego hemos retrocedido. Entonces tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? ¿Le parece razonable que el lehendakari Urkullu haya preferido conocer la postura de los tribunales, del Superior de Justicia del País Vasco, antes de anunciar esas medidas y no entrar en una situación quizá de recurso al Supremo o de incertidumbre jurídica durante semanas? Es lógico, pero yo me pregunto por qué no ha hecho esto, por ejemplo, hace 15 días, ¿no? Hace 15 días, hacer unas consultas, y yo creo que teníamos de haberse, pues todas las personas deberíamos de saber ya, más o menos, qué es lo que va a ocurrir, porque no es algo que haya ocurrido esta semana, no hay nada nuevo. Todo esto lo sabemos que iba a llegar y es lo que nosotros echamos en falta. Nos parece, hombre, ha hecho esa consulta porque es evidente que ya el fiscal y demás pues ya han dicho que ciertas cosas del estado de alarma anterior no se van a permitir, porque no se puede hacer algunas medidas que afectan indiscriminadamente a todo el mundo, pues no tienen cabida, ¿no? Pero sí que se pueden hacer otro tipo de medidas que se podían haber adelantado ya y que no se ha hecho hasta ahora. Fíjese que Navarra ha preferido adelantar el decreto, publicar el decreto por parte del Gobierno y esperar que después sean los tribunales quienes digan si es adecuado o no, o si tiene que modificarse o no. Aquí en la comunidad autónoma hemos hecho una vía distinta. Primero que se pronuncien los tribunales y adaptarnos a lo que dicen los jueces. Pero yo creo el Gobierno de Navarra, cuando adelanta eso, es porque ya tiene sus asesores jurídicos, ya lo han analizado y entienden que de esa forma pues no se incumple, no va a haber problemas. Yo creo que eso es lo que debería de haber hecho el Gobierno Urkullu hace ya una semana, hacer un planteamiento, ¿no? Y H. Bildu está siendo muy duro con la gestión que hace el gobierno vasco de esta pandemia y que está haciendo. De hecho, el próximo jueves se debatirá en el Parlamento una reprobación contra la consejera Sagardui, que de entrada saben que no va a ir a ningún sitio porque es suma mayoría los partidos que sustentan el gobierno. ¿Qué sentido tiene esta reprobación? Sí, porque está habiendo cosas que creo que en política... la honestidad es importante, el decir la verdad es importante y creemos que en este tema, un tema que afecta a todo el mundo, somos muy críticos de cómo lo está gestionando el gobierno Urkullu y Sagardui. Es decir, Sagardui en sede parlamentaria mintió. Eso está comprobado ya. Ahora pedíamos la comparecencia de los directores de los hospitales y se ha negado. Es decir, si no tiene nada que esconder, si todo ha sido así, si decía la verdad, ¿por qué se niega, no? Y luego la pasada semana nos decepcionó totalmente el lehendakari Urkullu, porque a estas alturas venir a decir que estamos mejor que en la media del Estado, eso es decir medias verdades o mentir directamente. Es decir, no tengo que decirlo yo, es decir, si vamos a las estadísticas, a los números, la incidencia por 10.000 habitantes es la más alta del Estado. El tema de la ocupación de hospitales, estamos de los más altos, y el tema de vacunación también nos ha costado también un montón. Entonces, porque yo me pregunto, ¿no es mucho mejor reconocer
bueno, nos hemos equivocado en estas cuestiones, hacemos autocrítica, es un problema que nos afecta a todos, vamos a tener que salir entre todos como sociedad. ¿No es mejor? ¿Reconoce que el Lehendakari ha hecho autocrítica? No. Sí, le hemos escuchado decir. En algún momento creemos que ha sido insuficiente y que pero a estas alturas, esta semana mismo hemos visto prepotencia y arrogancia. Y entendemos que eso van por el camino equivocado. Nos parece que, vuelvo a decir, que lo de la reprobación precisamente es por ese empecinamiento en decir que ellos que lo hacen bien y que la oposición lo que pasa es que quiere darle cara al gobierno y demás, y nos parece que hay que criticarlo y que tenemos que ser hacer una crítica de todo lo que está ocurriendo y voy a decir de esa falta de reconocer lo que está que los datos no son buenos y creo que no se está haciendo, ¿no? ¿Podría decir que la relación entre EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco atraviesa uno de sus peores momentos? No atravesamos uno de los mejores momentos, es claro. A esto se ha unido también tanto en las 3 juntas generales, diputaciones, gobierno vasco, pues el tener mayoría absoluta y en las capitales casi, pues yo creo que eso ha llevado a una política de relajarse, de decir, como ya nos dan los números con el Partido Socialista y atamos todo, y entonces es una forma de gobernar más cómoda, valiéndose de esa mayoría absoluta. Nos parece que se ha perdido una oportunidad porque en esta pandemia entendemos que aunque tengas mayoría absoluta, hubiéramos ganado todo el mundo si se hubiera gobernado de otra forma. Eso que dicen de gobernanza, si se hubiera aplicado, entendemos que hubiéramos ganado toda la sociedad y todos los grupos. Nosotros estamos dispuestos, de forma sincera, a hacerlo de esa forma, pero ha sido imposible. Y entonces nosotros hemos presentado en Juntas Generales también un montón de propuestas y la mayoría están en la basura. Entonces eso, claro, te crea frustración, el no poder colaborar y el que unilateralmente pues te digan todas las medidas que hay que hacer, y que yo creo que eso, hay que decirlo, que está ocurriendo y que se puede gobernar de otra forma. Con el gobierno foral presidido por Ramiro González, intuyo por lo que dice que tienen también una relación de mucho distanciamiento. Hay distanciamiento, sí que en el día a día, por ejemplo, están ocurriendo cosas que no habíamos visto hasta ahora. La anterior legislatura no habíamos visto. Te voy a poner un ejemplo que es un ejemplo muy sencillo. Hay un grupo independiente, Ribera Baja Visiri, que quería hablar sobre el río Bayas, pues que está sucio, con un montón de troncos, y quería hablar sobre eso porque el ayuntamiento no les hacían demasiado caso. Bien, entonces pide la comparecencia en juntas. Uno de ellos es además vicepresidente de la cuadrilla de Añana, y el PNV y PS, sin dar ningún tipo de razón, les vetan. Y cosas como esa, pues claro, terminan, y no solo les ha ocurrido a ellos, y a nosotros, a la oposición, nos está ocurriendo en muchas de las iniciativas, y desde luego pues eso dificulta, y hay esa tendencia, esa deriva de, incluso diría prepotente, pues la sufrimos día a día. Sin embargo, escuchamos muchas veces mensajes y llamamientos por parte del Ejecutivo Foral a la participación social. Ahora mismo se ha visto en ese plan Araba Helburu para fijar los retos del futuro del territorio una vez que salgamos de la pandemia, con la colaboración de agentes sociales, de ciudadanos. Ahí los partidos políticos, ¿dónde quedan los grupos de las Juntas Generales? Pues buena pregunta, porque a nosotros no nos han comunicado absolutamente nada, no sabemos nada, cosa que nos parece, de partida ya nos parece un error, y nos parece que este gobierno pues hace muy bien lo del marketing, lo de vender la imagen. En este caso nos plantea 4 ejes que todo el mundo podemos estar de acuerdo, pero que luego en la práctica hace lo contrario, es decir, nos habla de servicios sociales, pero luego permite una precariedad que sigue sin resolverse después de un montón de años. Nos habla de empleo y despiden a trabajadores en Arnova, Tubacex, y mira para otro lado. Nos hablan de ecología y permiten que pone alfombra roja, que se haga, que llenen todos los montes sin importar que sean zonas naturales de eólicos y demás. O nos hablan de participación y de cogobernanza, y en el día a día no te dejan ni participar ni colaborar. Entonces, creo que la política de los hechos
es la más importante y que la imagen o el marketing pues debe acompañar lo que haces en el día a día. Si en el día a día haces lo contrario de lo que dices, pues entonces tienes un problema. Ha definido muy bien, ha resumido los 4 ejes de esos retos en los que se está trabajando con el asesoramiento de expertos que van a ayudar a diseñar esas políticas públicas del futuro en Álava. Aún así, pese a todo, ustedes siguen trabajando en presentar propuestas. Conocíamos hace unos días ese plan estratégico que quiere llevar EH Bildu para mejorar la calidad de la atención a las personas mayores, Visión, un programa muy ambicioso, para el modelo de residencias del futuro, para mejorar también las condiciones de los trabajadores que atienden a los mayores, para que estos puedan quedarse el mayor tiempo posible en sus casas. Esos serían un poco los ejes. ¿Qué recorrido va a tener ese plan que ustedes han presentado con todo lujo de detalle? ¿Y cómo puede ensartarse también en ese trabajo que está haciendo el equipo de gobierno, el gobierno vasco también, para modificar completamente las políticas de atención a los mayores? Bien, esto no es nuevo. En la anterior legislatura ya hicimos un análisis que es el problema de la dependencia es un problema que cada vez va a ser mayor porque cada vez el envejecimiento es mayor. O sea, ahora el 20% de la población tiene más de 65 años, pero dentro de 20, 30 años va a llegar al 30%. Y luego los recursos son limitados. Por tanto, nosotros estamos dispuestos desde hace ya 4 o 5 años a hacer una reflexión conjunta. Bueno, no se nos ha hecho demasiado caso y ahora volvemos a hacer una propuesta en positivo y a decir, bueno, con una mirada un poco ya larga también, no solo para mañana, y entonces es decir, decir lo siguiente: primero hay que hacer una apuesta por unos servicios sociales de calidad. Los cuidadores y cuidadoras tenemos que cuidarlas también, tienen que tener unas condiciones dignas, cosa que en este momento no ocurre. Y además decimos que hay que apostar por un tipo de cuidados más individualizados, más cercanos al entorno, en lugar de una apuesta sin más por la residencialización sin más, pues bueno, hacer es otro tipo de política de cuidados. Ayudado también, hablamos por una especie de ambulatorios sociales, que llamamos ROTUS, con gente preparada que pueda atender esas necesidades. Es decir, un esquema distinto, más parecido. Pero en eso no están también los ejecutivos. No está el gobierno vasco, no está la Diputación Foral. No conocemos tan al detalle como su plan, pero sí la intención y la filosofía de para qué tienen que servir las residencias. En la práctica, en el día a día, desde luego no están. Es cierto que el señor Sola y el señor Ramiro González, pues bueno, sí que han apuntado pues también su intención de ir hacia ese modelo, porque creo que es inevitable, y además en países del norte de Europa, pues bueno, se va hacia esa línea, ¿no? Es decir, aunque inicialmente hagas una inversión, yo creo que el resultado al final ganamos toda la sociedad, ¿no? Lo que echamos de menos es, si estamos de acuerdo, por ejemplo, en este tema, pues que no haya un cauce, por ejemplo, de participación, de coparticipación, de cogobernanza. Nosotros esta semana lo hemos vuelto a intentar, es decir, creemos que es nuestro deber, además de hacer esa crítica, ese control al gobierno, el hacer aportaciones en positivo. Lo hemos hecho esta semana y esperamos que por parte del gobierno foral que lo entiendan y que haya un cauce, un modo de colaborar, y creo que Como decir que es una invitación que está encima de la mesa. Bueno, pues ahí queda esa invitación. ¿Podrán ponerse de acuerdo, creen, acercar posturas en cuanto a la implantación de los proyectos de parques eólicos en el territorio? En el municipio de Urdaiz-Gauna parece que el gobierno del Partido Nacionalista Vasco ha asumido las enmiendas o el rechazo a esos proyectos en Iturrieta. Con el anterior quería decir también que vamos a presentar una norma foral sobre concertación, que esperemos que el gobierno foral le dé trámite y que eso sería un guiño, digamos, a esa posible colaboración. Bien, me preguntas sobre los eólicos. Concertación se refiere a las plazas públicas que la Diputación puede contratar en las residencias privadas. Te decía, en cuanto a los proyectos, estamos hablando ya de proyectos muy concretos, de miles de alegaciones, tanto por parte de las fuerzas políticas, como es el caso de EH Bildu, como de la plataforma Mendiacasque. ¿Va a ser posible, al menos Árcamo, Iturrieta, Labraza, parece que están bastante cuestionados, ¿no?, sobre el impacto medioambiental? ¿Cómo lo ve? Bueno, nos preocupa mucho cómo se están haciendo las cosas. En primer lugar,
aquí había un consenso en las Juntas Generales hace 10 años, fuimos capaces entre todos los grupos de por unanimidad crear, digamos, el Plan Mugarri, que hacía una hoja de ruta sobre eólicas. Decíamos, eólicas sí, por supuesto, pero vamos a hacerlo, era priorizar sobre todo espacios antropizados, polígonos industriales, zonas en que ya hay molinos, pues redimensionarlos, cosas de ese tipo, ¿no? Y luego excluir montes de gran valor, como zonas TEC, zonas Renatura 2000. Y luego había el plan del gobierno vasco, pues que había una moratoria. Bien, pues ahora lo que estamos viendo es que se ha roto el PNV con el apoyo del PSE, han roto ese consenso y por la puerta de atrás, deprisa y corriendo, están ahora de repente un montón de empresas, empezó Iberdrola con el gobierno vasco y luego otros tipos de empresas, están planteando en zonas de gran valor natural, como zonas TEC naturales, es decir, los primeros parques se plantean en las zonas de mayor valor. Y esto no se puede admitir. Y yo creo que está habiendo un clamor ya son más de 30 pueblos que han votado en contra de estos parques. Los pueblos más cercanos a estas, tanto Onraita, por ejemplo, como Artaza, Escota, los pueblos más cercanos han dicho que no. Y las federaciones de montaña, la Asociación de Desarrollo Rural de la Lautada, dos ayuntamientos del PNV también han dicho ya que no solo Irureta y Jauna, también el otro día el ayuntamiento de Cuartango dijeron también no al parque de Arcamo, y finalmente entendemos que Arcamo y Turrieta se tienen que descartar sí o sí. Pero ahí parece que hay un consenso, ¿no? Mayoritario. Debería de haber. Ustedes Entonces, de la palabra del gobierno vasco, que lo ha dicho Arantxa Tapia, el diputado general también lo dice, de que no se va a hacer ningún proyecto eólico, ningún parque eólico en zonas en las que medioambientalmente no se puedan instalar. ¿Y entonces por qué siguen? ¿Por qué ayer instalaron otra vez una torre de medición en Iturrieta? Esa es la contradicción. Si dicen que no se va a hacer, ¿por qué siguen con ese empeño? Y es que además, mientras tanto... Una torre de medición en Iturrieta, me dice, en el mismo lugar ayer mismo, exactamente, ayer mismo... El actual parque. Ayer mismo colocaron otra torre de medición. Entonces, están diciendo una cosa y están haciendo lo contrario. Y además están dejando... El SEFER, digamos, hay otro proyecto en Canto Blanco, al lado de Salinas de Añana, hay otros dos proyectos en zonas TEC y CEPA, en la zona de Burgos, pero en la Muga justo, en la Sierra Sálvada y Gorobel, hay también otros dos en Aramayo, en las zonas además de mayor valor, o sea, en la zona del Monte Jarindo. Y entonces parece que esto además no tiene límite, ¿no? O sea, que aquí pues, está ocurriendo en Navarra y en otros sitios del Estado y nos preocupa todo esto. Pero no solo en eólicos. Ayer mismo tuve conocimiento de que en la zona, digamos, de Durán-Arzubiaga, y que es zona, digamos, de tierra agrícola, pues se plantea, una empresa ha ido para montar otro parque eólico de 100 hectáreas. ¿Parque eólico o...? Perdón, un parque fotovoltaico. Parque fotovoltaico en una zona que es zona agrícola, de tierras agrícolas, y entonces está ocurriendo todos los días. ¿Quién impulsa ese parque aquí fotovoltaico? Una empresa privada se ha puesto en contacto con el ayuntamiento de Arrazoa-Barrundia, y entonces quieren, pues, para montar un proyecto de 100 hectáreas en zona agrícola. Entonces está viendo... Tendría que tener la autorización de... Claro, sí, tendría que haber una autorización medioambiental, tiene que haber una autorización medioambiental, pero la sensación que nos da es que no hay ni planificación, ni está habiendo ni orden, y lo que pedimos es que estamos dispuestos a colaborar, vamos a hacer, como fuimos capaces de hacer hace 10 años, vamos a hacer una hoja de ruta, vamos a hacer un plan de energías renovables en los cuales nos identifiquemos toda la sociedad, porque entendemos que esto es algo que en los próximos años es una necesidad, y todos estamos de acuerdo con la transición energética. Y luego no entendemos cómo no se hace una apuesta decidida por el autoconsumo, por placas en todas las viviendas y en todas las explotaciones agrícolas y en todas las industrias. Lo que pasa es que aquí parece que el modelo, claro, ese es un modelo descentralizado, y aquí parece que hay una serie de empresas que han tenido siempre un oligopolio y que no quieren renunciar a ello, y parece que se está potenciando ese modelo más centralizado de grandes empresas cuyo mayor criterio máximo que utilizan es el de su rentabilidad económica. Y entendemos que en todo el proyecto tiene que haber, ¿vale? Tienen que ser proyectos rentables, donde haya viento, donde haya sol, pero a la vez la rentabilidad social y medioambiental. Tienen que ir siempre de la mano las tres, cosa que no está ocurriendo y que nos preocupa en el caso de Álava.
Déjeme que le pregunte también para terminar, que no nos queda mucho tiempo, sobre ese anuncio de un impuesto al uso de las carreteras que parece que está incluido en ese plan que ha enviado el Gobierno de España a Bruselas para las ayudas europeas. Aquí tenemos la competencia de las diputaciones forales sobre las carreteras. ¿Podría suponer esto una marcha atrás también en esos planos de llegar a la gratuidad incluso de las autopistas una vez que termine las concesiones? Bueno, es que hay en juntas, a veces la gente no sabe lo que hacemos allá. Bueno, estamos haciendo una ponencia. Aquí lo contamos con detalles. Sí, sé que en Radio Vitoria, por ejemplo, sé de lo que bueno, hacéis seguimiento y hay que agradecerlo, ¿eh? Bueno, pues está en marcha ahora una ponencia sobre eso. Y entonces están pasando expertos y entonces es un poco pensar en el futuro. Es una evidencia dos cosas. Primero, tú vas por el Estado y la mayoría del Estado hay autovías que no se paga absolutamente nada, cosa que en el resto de Europa no ocurre. Ir a Madrid, por ejemplo, dice. Exactamente. Aquí. O vas a Galicia. Aquí, en cambio, en el País Vasco, vamos, para ir de aquí a Bilbao, para ir de aquí a las capitales, o sea, tenemos unos peajes muy altos. Entonces yo creo que hace una reflexión sobre todo eso y que el mantenimiento de las carreteras tiene que haber un sistema en el cual se recupere porque hay otras necesidades sociales, hospitales, educación y en el resto de otros países de Europa pues existen fórmulas, ¿no? Luego habrá que decidir quién se queda excluido, quién paga, cómo se paga, cómo no se paga, pero todo eso se tiene que dar porque es una cuestión lógica, o sea, yo de vacaciones es partidario H. Bildu, por tanto, de quien utiliza las carreteras tiene que contribuir con un impuesto a su mantenimiento, sea por uso, sea por una tasa fija. Pero haciéndolo con criterios sociales y teniendo en cuenta muchos aspectos. Es decir, es distinto una persona que tú vives en un pueblo que tienes que, por necesidad, ir a trabajar a un lugar o de si eres un turista ahora, o si eres una empresa de transporte. Es decir, entendemos que son casuísticas diferentes, pero que lo que decimos es que todo eso hay que abordarlo. Que lo más fácil es decir, bueno, pues no, que no pague nadie, no se paga nada, pero bueno, es un tema que creemos que hay que abordarlo de forma también ordenada, ¿no? Quique Fernández de Pinedo, hasta aquí, eskerrik asko, que tenga un buen día, a la espera de esas noticias que nos digan qué vamos a poder hacer, cómo vamos a poder convivir con la pandemia a partir del domingo. Eskerrik asko, buen día. Vale, sí.